a todas, a todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de semestre. Termina esta primera semana y me imagino que lo único que tienen es un montón de cosas ahí que tienen que planificar para poder rendir con todas a la vez. Estábamos conversando que este es un semestre con hartas exigencias y como bien fundamental es lo que viene más adelante. Aprender precálculo es fundamental y saber de elipses al nivel de reconocer cuando en una función lo que hay detrás es la mitad de una elipse o la mitad de una parábola que está acostada, qué sé yo. Hay una cuestión práctica además que es necesario aprender. Toda la materia de precálculo es fundamental. Teoría de números es un curso sumamente eh, es precioso, es abstracto, tiene más exigencia en el sentido del razonamiento matemático que este. De alguna manera se complementa con este en que el foco está en que tenemos que demostrar súper bien. Y bueno, la materia es preciosa. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo al final del curso, me van a decir, tenía razón. Hoy que es lindo ese curso. Y tiene unas aplicaciones, yo ahora me compré un libro eh, sobre teoría de números, pero de alguien que lo transforma, tiene unos juegos por ejemplo, construye la recta al real haciendo circunferencias de radio 1, un medio, un cuarto, y que las va encajando ahí, metiendo en los huequitos. Oye, espectacular. Todo ahí, y después lo justifica con acción de piano y después las construcciones que vienen. No, genial. Bueno, este curso no tiene ese nivel de exigencia y por lo tanto es un curso que en ese sentido debería tenerlo más tranquilo y tranquila, pero sí tiene eh, una necesidad de dedicación al trabajo que es importante. Como les explicaba en la clase pasada, este curso se supone que tiene 8 horas de dedicación. Nosotros vamos a estar ocupando más o menos 3 en las clases. Voy a siempre tratar de que sean menos de 1 hora y media, por supuesto. Ojalá que lleguemos siempre a 1 hora, pero no me gusta estar ahí toda acelerada explicando. Ay, yo misma estoy en un curso de innovación docente y tengo clases de 2 horas y de verdad que termino muerta. Más encima son de 5 a 7. No, a las 7 ya lo único que quiero es un café. Así es que voy a hacer todo el intento. Ya sé yo que no resulta más largo. Así es que lo que más le hincapié les hago, tengan un horario y cúmplanlo. Tengan ahí, bueno, estas son las horas que voy a dedicar a geometría, estas son las horas que tengo que dedicar a teoría de números, estas son las horas que tengo que dedicar a precálculo. Y en ese orden, la cantidad de horas. Unas poquitas a geometría, un buen poco más a teoría de números y todo lo que puedan a precálculo. Ahí tienen mucho truco que aprender y tienen que hacer ejercicios. Así como las tablas, uno puede saber la teoría de las tablas, pero si no se le saben las tablas, anda puro leseando por la vida. Así mismo es con precálculo. Hay que tener esa rapidez que da el hacer ejercicio y esa cosa eh, más, ¿cómo se llama eso? Sistemática. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar la clase. Las clases, ¿se acuerdan que dejé una ahí pegada el miércoles pasado? Pensé en reestructurarla, en correrlas todas, pero eso nos iba a ocupar la semana de la Navidad o uno de los últimos días, un día de la última semana en que seguramente vamos a estar ahí también acogotados, así que es mejor dejar esa libre. Así es que como hoy día son conceptos bien básicos, en todo caso ustedes me frenan en cualquier minuto que necesiten hacer la pregunta que quieran. Esto siempre, ver pantalla completa. Bien, entonces, la clase del miércoles pasado era la introducción, pero en geometría hay que hacer, bueno, en todos los cursos, hay que hacer una introducción más o menos cotota. Lo primero es preguntarles si ustedes conocen a ese señor. ¿Alguien? Mm, Yo no. Bueno, mírenlos bien porque debería convertirse en un amigo cercano en este tiempo. Y yo creo que si le dan la oportunidad, se van a Wikipedia, esta foto la saqué de Wikipedia, de hecho, me van a encontrar razón. Ahí dejé el nombre del fotógrafo, acuérdense que uno
tiene que tener siempre cuidado con las cosas que publica, diciendo de dónde las sacó, porque obviamente yo no tomé esa foto. Este es un señor que vivió entre 1898 y 1972, o sea, a principio, la época que están viviendo ustedes en un siglo, esa primera parte del siglo XX. Es un artista holandés, tiene trabajos maravillosos, eh, y sobre todo lo de él fue muy ligado a la matemática y muy ligado a la ciencia. Él tiene frases clásicas así de que él se reunía más con científicos y matemáticos que con artistas. Y lo que nos interesa hoy día es el tema de las ilusiones ópticas y ya les voy a contar por qué. Así que traje 3 cuadritos nomás para que lo vean y se entusiasmen y de ahí vayan a mirar. Yo tengo por ahí hasta un libro de él porque tiene cosas fantásticas en distintas áreas. ¿Eh? Probablemente vamos a volver a él en algún minuto. Va, ¿qué pasa aquí? Ahí sí. Bueno, ahí tuve problemas para compilar imágenes con PC-Trix del GeoGebra, entonces tuve que pegar aparte las imágenes, por eso tuve que dejar las citas de las fotos en otra hoja. Problemas técnicos. La primera se llama Relatividad, 1953. Si no conocían al señor Escher, a lo mejor sí han visto alguna vez ese trabajo. ¿No? Sí, sí, ¿Sí? ¿Lo han visto? Ah, ya está rompecabezas, Sí, muy famoso. ¿Qué es lo que, bueno, hay aquí mucha explicación técnica de dónde están puestos los puntos de los centros de gravedad, etcétera. Realmente uno puede hacer análisis y desde el punto de vista matemático bien interesante. Pero la razón por la que lo estamos mirando aquí es que fíjense que uno, ese cuadro, si uno fija la vista en un punto en particular, es absolutamente coherente. Está hecho a la perfección. Pero si mira el cuadro completo, se da cuenta que es imposible porque ahí hay eh, un mundo en demasiadas dimensiones. Las escaleras están puestas de tal manera que parece que viviera, no sé, en un mundo esférico, en un mundo así, estrellado, ¿cierto? sí, Sí, lo ven todo. La siguiente es más o menos del mismo tipo, esa fue hecha en 1960, subiendo y bajando escaleras en el fondo. ¿Qué es esa? También es muy famosa. No se ve muy bien ahora que la miro ahí en el computador entera, no se ve muy bien, pero lo interesante de esta obra, si miran la gente que se está moviendo en esas escaleras, si uno, en un minuto le da la impresión que van subiendo y en el siguiente le da la impresión que van bajando la escalera. ¿Lo ven? sí. Suben o bajan. eh, de nuevo, ¿cómo se las arreglaba este señor? No sé. Porque es dibujo hecho por él, de armar eh, una ilusión óptica, ¿verdad? Bueno, decíamos que van subiendo, van bajando, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Sé que es imposible en el mundo en el que yo me muevo, por lo menos, que uno esté subiendo y bajando a la vez, pero el dibujo está absolutamente coherente de nuevo. Y como último, para que vean este de la cascada, también muy famoso. Esta foto lo que saqué fue un extracto, no más una cuestión más grande, un constructo, y uno puede mirar los sólidos que están en la torre, etcétera. Se puede entretener un montón mirando los dibujos. Solamente estamos viendo la parte de ilusiones ópticas. Él tiene cosas en teselaciones, tiene cosas en planos hiperbólicos, cuestiones súper buenas. De nuevo, miren esta cascada. Resulta que la cascada se está alimentando a sí misma. Sé que es imposible. Sé que no puede el agua subir y después bajar y volver a subir. Pero ahí cuando miro el dibujo está hecho de tal manera que si miro, me da la impresión de que, claro, el agua va bajando. Pero después si lo miro, no, el agua va subiendo. ¿Lo logran ver en su sí, pantalla? ¿Sí? Interesante, ¿cierto? sí, Y eso simplemente por el trabajo de un ser humano que estudió ahí cómo hacerlo. O sea,
qué fácil que es de engañar el ojo. Para allá va mi reflexión en este minuto. Creemos que lo que vemos es la verdad, lo real, y sin embargo puedo tener un contraejemplo en 2 segundos, gracias en este caso a este. Mis ojos me pueden engañar y mucho, mis oídos me pueden engañar y mucho, etc. Y eso es lo que engancha con lo que vamos a hacer ahora. Profe, Cuéntame, que en el chat preguntaron cómo se llamaba el libro. ¿cuál libro? El de las ilusiones ópticas que tenía él. Ah, o sea, si tú escribes en el Google Escher y pones imágenes, te van a llegar millones de imágenes. Yo el libro que tengo es un Taschen, un típico Taschen. A ver, déjame ver si lo encuentro. Comprenderán que tengo un desorden aquí. Aquí está. Pero lo encontré. Este es el libro que tengo. Ustedes saben, los libros Taschen tienen lo bueno que son baratos, por un lado, y por otro, tienen muy buena calidad de impresión, así que uno puede realmente mirar bien. Yo tengo, qué sé yo, varios de artistas porque me gustan las fotografías. Profe, Las fotografías que están. Cuéntame. un paréntesis, ¿dónde compró ese libro? Fíjate que lo compré en la Contrapunto y por internet estaba comprándole un regalo de cumpleaños a mi hijo y me apareció ese libro, y típico mío, estoy comprando un regalo y me compro algo para mí. Y me costó 10.000 pesos. Debe estar en la Antártica, en todos lados, pero la Contrapunto tiene toda la colección Taschen en venta online y de repente tienen buenas ofertas. Ya, ¿sigo? Entonces, eso era simplemente una introducción para que nos convenzamos de que cuando hablamos de hacer eh, matemática, tenemos que estar siempre pensando en construir pruebas que no pasen por ilusiones ópticas. Ese es nuestro, estoy enchufando el computador, que se me había olvidado. Ese es nuestro norte en este curso. Y por eso vamos, de repente, sobre todo quienes le pegan más, se van a poner un poco impacientes, van a decir, pero ¿cómo dar tantas vueltas para decir algo tan obvio como que esos dos ángulos son congruentes? No, de aquí se trata de dar vueltas, de contar la historia larga, digamos, ¿ya? Sobre todo al principio. Así es que para tener éxito en el estudio de la geometría necesitamos un buen lenguaje, un lenguaje que no dé lugar a dudas, tener cuidado con los detalles, ser bien ordenada o bien ordenado, tener buenos argumentos, que mis afirmaciones estén siempre sostenidas en algo que ya hemos aceptado y, por supuesto, hacer funcionar ahí la maquinaria, la ruedita en el cerebro. Y cuando hablamos de razonamiento, esto viene bastante explicado en el libro de Alexander, y por eso es que fue que lo usé de esa manera. Cuando nosotros razonamos, en realidad tenemos un proceso ya implementado en nuestra cabeza, cada uno de nosotros diferente. Y en matemática lo que vamos haciendo es moldear ese tipo de razonamiento que hacíamos en forma natural. A los 2 años, cuando concluíamos alguna cosa, no estábamos seteados con nada. ¿Qué es lo primero? Una cierta intuición. Este problema tiene que ver con tales cosas. Este problema debería resolverse usando razones trigonométricas, etc. Teorema del coseno. Luego que ya tenemos esa tincada, es que empezamos a armar nuestro esfuerzo para ver, sí, porque con este teorema yo podría demostrar esta parte. Tengo un esquema apenas unos palitos parados, digamos, de lo que estoy intuyendo en mi primer paso. Ya estoy ahí diciendo, no, esto debería poder demostrarlo de esta forma y de esta otra. Pero finalmente lo que necesito es una demostración formal. Mientras no tenga esa demostración formal, corro el riesgo de que lo que esté viendo sea un trabajo
de ilusiones ópticas de Escher. Ese es el punto. La demostración formal, ustedes la aprendieron en álgebra, que es lo que significa una demostración directa, digamos, de modus ponens. Uso esto y entonces concluyo esto y entonces concluyo esto. O todas las técnicas extra que aprendieron ahí con demostración indirecta cuando eso no resulta, ¿verdad? Me imagino que la revolvieron harta ahí porque el profesor Sebastián, al ser matemático, tiene harto tema con eso. Bien, entonces, nosotros ahora vamos a aprender a hacer eso, ese es uno de nuestros focos, en este mundo que es el mundo de la geometría. Y como en todas las cosas, los seres humanos no somos capaces de partir de la nada, en nuestro constructo tenemos objetos elementales, esos objetos que no se pueden definir. No se definen, simplemente se aceptan. Este es el mundo en el que estoy. Un espacio en el cual hay planos, en esos planos viven rectas, y en esas rectas viven puntos. ¿Sí? Ninguno de esos 4 objetos se define. Son los objetos que existen en nuestro mundo. En este mundo se acepta que el mundo completo es el espacio. Tampoco ahora, aquí en geometría elemental, nos hacemos más rollo es solo el espacio el que existe. Y en este curso en particular, como es geometría plana, nos vamos a ir a vivir a un plano y nos vamos a salir de ahí, salvo en contadas ocasiones en que vamos a mirar algunas cosas para afuera. También hay conceptos que no son definidos, pero que aceptamos. Conceptos como esos que están ahí. Que la recta es recta. Es súper interesante tratar de hacer ese ejercicio de cómo le explicaría yo, no sé, a un marciano qué es lo que es una recta, si no le puedo mostrar lo que es y no le puedo, no sé, pasar un alambre derechito para que lo toque. ¿Cómo definiría? Uno empieza, no, es que son puntos que están uno detrás de otro. Y puede dibujar puntos uno detrás de otro en una circunferencia también. Entonces, no lo puedo definir, lo acepto. La recta es recta. El plano es plano. Ustedes se van a reír, pero si lo piensan bien, sí, nunca nos cuestionamos de que el plano vaya a tener montañitas, si es plano. Tampoco nos cuestionamos el que si tomo un punto en una recta, siempre voy a encontrar un punto que está más a la derecha, más adelante, y otro que está más a la izquierda, más atrás. Siempre un punto está entre dos de ellos. Y ahí hay un tema bastante profundo que, bueno, no, tal vez no en teoría de números, esto es más de sistemas numéricos. Ahí uno lo reflexiona un poco más esto de que, qué interesante eso de darme cuenta de que un punto está siempre seguido y antecedido de otros puntos, y por lo tanto de infinitos puntos. ¿Sí? Profesora, Más interesante. Cuéntame. ¿eso se podría hacer de forma análoga? ¿Es lo mismo que decir que entre dos reales hay un real o son cosas diferentes? Sí, también entre dos racionales hay un racional. O sea, aquí incluso lo puedes mirar antes de darte cuenta de la existencia de los reales. Aquí nos vamos a dar cuenta rápidamente porque vamos a construir raíces y ahí nos va a faltar con los racionales. Sí, tiene que ver exactamente con lo mismo. Y por eso es que te digo, en estructura, ¿cómo se llama? Sistemas numéricos, sí. En ese curso que uno construye los racionales y los reales, reflexiona bastante más sobre esta cosa, esta densidad. Esa propiedad se llama densidad, ¿verdad? Bueno, no es exactamente, sino que la de estar entre dos puntos. Bueno, lo que les iba a decir es que después de que vamos a tener tanto cuidado en construir, imagínense, aquí estamos poniendo los primeros ladrillos, los puntos, las rectas que son rectas, los planos que son planos, y de ahí vamos a construir y vamos a terminar en el segundo curso, espero, con un castillo bien bonito, para que la última semana lo que vamos a hacer con ese castillo, vamos a sacar uno de los ladrillitos y se va a ir abajo y hay que construir algo de nuevo. Eso lo hallo genial, ya, súper entretenido. Pero por ahora, creamos que este va a ser el único mundo. Y vamos a ver cómo podemos construir otros mundos
a partir de esto, pero con algunas modificaciones. Bien, el punto entonces tiene ubicación en el plano, pero no tiene tamaño. Nosotros dibujamos puntitos, el GeoGebra dibuja unos puntos bien gordotes para que uno los vea, pero en la teoría el punto no tiene tamaño. El punto no es ni siquiera la marca de un lápiz. Para la notación, recuerden, el lenguaje apropiado, nos vamos a casar con esta notación, por lo menos en estos cursos, después ustedes si quieren la cambiarán para los suyos. La notación para los puntos son las letras mayúsculas. Y de hecho las letras mayúsculas las vamos a usar solo para los puntos. Cuando queramos usar, no sé, para área, por ejemplo, vamos a usar una A en caligráfica o la fracture, cualquier otra A, para que no se vaya a confundir con un punto. Esto es bien importante, ¿sí? Aquí, claro, llegué a trasladar el dibujo y me quedó la A por las 4 de la mañana, pero este punto se llama A. Eso es lo que quiere decir. La recta, como les digo, aceptamos que la recta es recta, pero para entenderla es un conjunto infinito de puntos, de esto que estábamos hablando. De hecho, lo vamos a dejar escrito en un ratito más. Siempre hay un punto entre dos puntos de una recta, ¿sí? Eso es lo que hablábamos de la densidad. Y que no lo veo en el dibujo que yo hago, porque si lo empiezo a dibujar bien juntito me da la impresión de que un punto se pegara con otro y no hubiera nada entre medio, ¿ya? Así que tengo que aceptarlo bien, bien desde el principio. Para la notación vamos a usar ahí dos puntos de la recta con una flechita arriba. Esa flechita en LaTeX se escribe over, left, right, arrow, todo junto y con minúscula. Over por arriba, left, right, porque la flechita va a la izquierda y a la derecha, y arrow para que sea una flechita. También se usan letras minúsculas cursivas. Ahí yo usé una minúscula fracture, eso es una L, no se nota mucho. Cuando uno quiere hablar de ellas así en abstracto, ¿sí? Pero si tenemos la recta y tenemos puntos, lo mejor es denotarla por elementos que la contienen, porque así uno no se confunde, ¿sí? Nuestra primera definición, cuando tres puntos están en una misma recta, se llaman colineales. La recta puede estar dibujada o no. El hecho de que yo pueda hacer una recta en esos, que pase por esos tres puntos, ya los califica como colineales. Ahora, la notación que se usa para eso es la que está ahí, A, B, C, con rayitas entre medio. Esto significa que estos tres puntos están en una misma recta y que están en ese orden. También podría escribir CBA, no hay ningún problema. Entiendo yo que el C le sigue al B y después al A. En general, los occidentales escribimos de izquierda a derecha, pero eso no está incorrecto. Lo que sí estaría incorrecto es que escribieran B a C, por ejemplo, porque si bien A, B y C son colineales, no están en el orden B a C, ¿se fijan? Eso es lo que representa esta notación, para no tener que estar diciendo sean A, B y C tres puntos colineales tales que A está a la izquierda de B y después de C. Mucho lío, muchas palabras, ustedes saben, en matemáticas siempre estamos tratando de ahorrar palabras. A, B, C deja muy claro a todo el mundo qué es lo que está ocurriendo con los puntos. Es una notación que inmediatamente me lleva un mono, ¿sí? Miro esta notación y en mi cabeza no veo la notación, sino que veo el monito. Esa es la gracia de estas notaciones que llaman al tiro la atención. Ahora, otra cosa bien importante y que cuesta entender de nuevo, tenemos que quedarnos con alguna notación, hay muchas. Yo decidí esta, ya estoy acostumbrada a ella. Un segmento es la porción de recta entre dos puntos de ella, incluidos los dos puntos. Los segmentos no son intervalos abiertos, tienen puntos en los extremos. Esto es lo que les digo que es importante. La notación con barra, esa que está ahí, AB con esta rayita acá arriba, que se escribe overline, y esto entre llaves, representa el segmento. Y cuando escribimos AB sin barra, estamos representando cuánto mide ese segmento.
Y esto vale en este curso y el siguiente. Bueno, sé que yo le hago este curso. Es una anotación con la que nos quedamos para siempre. Y que les exijo y les bajo puntos si no la mantienen. ¿Eh? Esto es el segmento. Y esto es cuánto mide el segmento. ¿Sí? En algunos libros se usa con barras a los lados, con 2 barras arriba, etc. Eso, hay muchas notaciones. Yo encuentro que esta es la más cómoda. Ah, ya, ahí está el segmento, los puntitos, ahí me quedo medio cortado. Bueno, para medir segmentos nosotros usamos una regla que tiene centímetros, en nuestro caso, pulgadas, en otros países, ¿verdad? Pero debemos tener claro que con una regla, sobre todo con las plásticas, las medidas son muy aproximadas. Y de ahí uno, claro, tiene una metálica para que sea un poquito mejor, pero siempre son medidas aproximadas, obviamente. En geometría, lo que se usa es una regla que no está graduada. Piensen que estamos siguiendo el trabajo que hicieron los griegos, así es que ellos tenían un palito nomás. Se usa una regla no graduada que nos sirve para unir 2 puntos y entonces trazar segmentos, y lo que usamos para medir es el compás. ¿Sí? Ahora, gracias a GeoGebra, gracias a nuestro instrumento, nosotros vamos a decir un segmento que mide 5 centímetros, pero en realidad lo que tenemos es un compás para medir. Vamos a ver pronto cómo. Siguiente definición. Un rayo es la unión de un segmento AB con todos los puntos que son colineales con A y B y que están más allá de X. Fíjense lo rebuscada de la definición, pero cuando uno le empieza a dar vuelta y dice, yo podría hacer una definición mejor, y empieza a pensar cómo podría decirlo, es un buen ejercicio. Se da cuenta que es difícil hacer una definición que no tenga hoyitos, que no vaya a caerse por algún lado. Si yo tomo un rayo AB y lo prolongo, entonces lo que tengo, perdón, si yo tomo un segmento AB y lo prolongo desde B hacia el lado contrario a A, digamos, entonces lo que tengo es un rayo. Y este punto A se denomina punto inicial, a veces punto final en algunos libros, bueno, porque depende de cómo lo piense, pero la cosa es que uno tiene que saber que un rayo tiene en un lado un punto y para el otro lado infinito. Ahí está. Y la notación, por supuesto, es la flecha que va marcando desde el punto inicial hacia donde se prolonga. ¿Sí? Y esta, por supuesto, pueden adivinar, es over right arrow, porque no tiene el lado hacia la izquierda. Así que aprovechan de practicar inglés con los comandos del látex. ¿Se fijan? Eso. También está en GeoGebra la posibilidad de dibujar rayos. Y cuando 2 rayos se juntan y forman una recta, no es que queden ahí un poquitito levantados, tienen que formar una recta, entonces hablo de rayos opuestos. Fíjense que aquí uno de los rayos es BA, porque el punto inicial es B y se prolonga hacia A, y el otro es BC. ¿Ven? BA y BC son rayos opuestos. Tienen el mismo punto inicial y cuando los junto resulta que son colineales. Nos va a interesar de los rayos opuestos en particular de inmediato. Un ángulo, ¿qué es lo que es un ángulo? La unión de 2 rayos que están unidos por su punto inicial. Ese punto inicial, ustedes saben, en un ángulo se llama vértice. Y los rayos se llaman los lados del ángulo. De nuevo, el tema es hacer una definición bien precisa para no tener una montaña de conceptos elementales. ¿Se fijan? Partimos de nuestro concepto elemental y el resto lo estamos construyendo con definiciones formales. Ahora, para denotar un ángulo utilizamos 3 puntos de los lados, uno en cada lado y el vértice al medio. Este es el ángulo ABC. A y C están en los lados distintos del ángulo, B es el vértice. Alfa, en geometría y en matemática en general, los rayos también se utilizan letras griegas para denotarlo. Ahora, este alfa
puede significar tanto el ángulo como la medida. En general hay que tener cuidado cuando uno los define. Sean alfa y beta, alfa, beta y gamma los ángulos interiores del triángulo ABC. O sean alfa, beta y gamma las medidas de los ángulos interiores del triángulo ABC. Yo en general tiendo a usarlos más para medidas, pero como en eso hay diversidad de posturas, es preferible que las conozcan todas. Lo que es importante cuando lo enseñan es que fijen muy bien su notación, para que esa no sea la notación la que produzca el problema. Bueno, ustedes saben, para medir ángulos se usa el transportador y cuando uno está realmente construyendo también usa compás y usa escuadra muchas veces para ahorrarse algunos pasos. Esto me imagino que también, bueno, sí, pues sí, ya tienen geometría analítica, así que la medida de un ángulo no depende del largo de sus lados, lo que medimos es la abertura del ángulo y esa es lo que mide el transportador. Ahora, en geometría, la medición es en grado. Y en realidad, si uno lo piensa bien, es simplemente por razones románticas más que nada. Yo cuando hago cálculo, siempre les digo a los estudiantes, cuando uno cumple 18 años, hace dos cosas. Saca carnet de manejar, porque es importante la licencia de conducir, y empieza a medir en radianes. Porque en radianes es la manera matemática de medir. Pero ¿qué es lo que ocurre en geometría? Partimos de conceptos muy básicos. Entonces, si vamos a medir en radianes, vamos a introducir inmediatamente R, esencialmente pi, ¿verdad? Porque es ese cociente el que hay que considerar para los radianes finalmente. Y aquí eso se viene a hacer bastante más adelante. Porque si yo digo una circunferencia, ese ángulo completo que se divide en 360 partes, eso tiene un sentido práctico, que realmente, si tuviera el tiempo, podría dividir en 360 partes. Así es que vamos a medir en grado. Yo no uso este curso para que hagamos cálculos de ángulos ni cosas por el estilo, así que va a ser poco, ¿ya? Pero no vayan a ir a geometría midiendo en grados porque los van a retar, a geometría analítica. Y bueno, la notación esta que está aquí, M de ABC, es para la medida del ángulo. De nuevo, cuidado, ángulo ABC, medida del ángulo ABC. Necesito estar siempre haciendo esa diferencia, ¿sí? Y dos ángulos con igual medida se dicen congruentes. Los ángulos no son iguales, los ángulos son congruentes. Las medidas son iguales porque son números. El igual se usa para números y los ángulos no son números. Entonces, también, en eso me pongo bien catete porque me interesa que hagan esa diferencia y que expresen, que saben, que lo entienden. Seguimos con las definiciones de esta introducción, porque son estos conceptos básicos que vamos a tener en adelante. La bisectriz de un ángulo, fíjense que bisectriz se escribe con Z al final, sin acento. La bisectriz de un ángulo es una recta que lo divide en dos ángulos congruentes, ¿ya? Cuando yo mido ahora el ángulo ABD y mido el ángulo DBC, me da la misma medida, ¿sí? Y por lo tanto, BD como recta es bisectriz. Muchas veces uno en vez de hacer la recta va a hacer simplemente el rayo. Y cuando veamos triángulos, probablemente vamos a hacer el segmento de la bisectriz, que es lo que vamos a necesitar ocupar, ¿ya? Pero en la definición, la bisectriz es una recta, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que esté ahí contenido en esa recta es parte de la bisectriz. Quedan pocas definiciones de esta introducción. El ángulo extendido es ese que mide 180 grados. Como el ángulo completo es 360, es lo que mide un arco de la mitad de una circunferencia, ¿verdad? ¿Y cómo se forma ese ángulo? Con dos rayos opuestos. ¿Qué ocurre cuando bisectamos este ángulo? Bueno, conseguimos dos ángulos congruentes, cada uno va a medir 90. Esa es mi definición de ángulo recto. Miren qué suavecita la definición.
sin usar la medida del ángulo, sin usarla directamente. Bueno, y dos rectas que se intersectan formando ángulos rectos, por supuesto, se dicen perpendiculares. Aquí escribí AB, la recta AB es perpendicular a la recta DE. Ese es un comando perp. Y uno usa, ya que dos rectas que forman ángulos rectos son perpendiculares, si tengo segmentos, si tengo rayos, si tengo una recta con un segmento y todas las combinaciones posibles, uso la misma notación y la misma palabra. Que estos sean segmentos, rayos o rectas, no me importa, voy a decir son perpendiculares. ¿Sí? Y en general, también lo deben saber, uno pone aquí un cuadradito aquí para hacer notar que ese ángulo es recto. Sobre todo porque cuando uno dibuja, no siempre es tan claro que, y si lo mide va a medir 89, y entonces como estoy segura que es recto, entonces uno deja esa como notación, como marquita, de que esas dos rectas son perpendiculares. Y para terminar esta parte de las definiciones básicas, una circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano que están a igual distancia a un punto dado. Ese punto dado se llama centro, ¿verdad? Y la parte de la circunferencia que está entre dos puntos dados se llama un arco. Circunferencia, una de las unidades del siguiente curso, y ahí uno lo estudia con todo cuidado. Aquí es simplemente para tener el lenguaje por si necesitamos en algún minuto usar una circunferencia para algo, nada más. Y cualquier segmento que va desde el centro hasta un punto de la circunferencia es un radio. ¿Sí? Ahí dibujé la circunferencia, todo con herramientas del GeoGebra, la circunferencia, el centro, estos son radios, y esto que está en verde es un arco de circunferencia. ¿Sí? Bien, entonces, con estas definiciones básicas ya estoy viendo más o menos para dónde voy a ir, ahora voy a tener que probar algunas propiedades, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que tenemos entonces en un sistema matemático? Primero partimos con objetos y términos que no definimos, simplemente aceptamos. Estos son nuestro mundo. En este mundo, este es el mundo que tengo que estudiar. Estas son las cosas que hay. Después tengo los objetos definidos, lo que hemos estado mirando ahora. Hablo, ya que tengo rectas y tengo puntos, hablo de rectas y puntos, pero defino nuevos objetos y los defino con una definición formal. ¿Qué es un rayo? ¿Qué es una bisectriz? ¿Qué es un ángulo? Ahora tengo que ver las reglas del juego. En teoría de números, uno los llama axiomas, aquí los llama postulados, nuevamente por una cosa romántica, porque por hacerle honor a los griegos y a Euclides, que los llamaban postulados, son sinónimos, ¿sí? Postulados, axiomas, cosas en las que creo sin cuestionar. Estos son los ladrillos que vamos a poder sacar al final del otro curso. Y entonces con todas esas tres cosas que hay arriba, yo lo que quiero es deducir propiedades y eso se llaman teoremas, ¿verdad? Y los teoremas reciben distintos nombres dependiendo más bien del gusto del consumidor. Muchas veces proposición se usa para teoremas pequeños, teoremas con cosas, y guarda las palabras teorema para las grandes ideas de la teoría. En otras partes uno le dice teorema todo y punto, o usa proposición para todo y punto, pero es más o menos una división así. Los lemas, en cambio, en eso todo el mundo está bien de acuerdo, los lemas se usan para teoremas técnicos. Esto se calcula de tal manera y lo vamos a usar en la demostración siguiente. La demostración siguiente es la de las ideas. Los lemas son a veces para cosas técnicas bien complejas, pero en general para pasos previos a un gran teorema. Y los corolarios, al revés, son pasos posteriores a un gran teorema. De este gran teorema yo puedo deducir además esta pequeña propiedad o esta gran propiedad, y eso lo llamo un corolario. ¿Sí? Eso es un poco para ir entendiendo el lenguaje, lo vamos a ir reforzando, por supuesto. ¿Sí? Esto era lo que correspondía a la introducción de la clase 1.
No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. La clase la tuvieron el lunes, así que ahí están las cosas dichas. Hay un montón de mensajes en el chat, pero espero que... Echel o Gödel. No, Gödel es para otro lado, Joaquín. Recién estoy mirando el chat, discúlpeme. Echel es un artista holandés. Gödel fue un matemático checo. Gödel fue el que dijo, el que demostró finalmente que siempre va a haber un teorema, en cualquier teoría que nosotros creemos, siempre va a haber un teorema que, aunque va a ser cierto, no vamos a poder demostrar. Es una de las cosas más maravillosas de la matemática desde mi punto de vista. Yo hice ese curso porque yo estudié lógica, llegar después de todo un curso ahí construyendo millones de cuestiones y código y cosas, a un teorema que decía, yo soy un teorema pero no soy demostrable. Precioso. Bueno, pero ese es otro cuento y es en otro contexto. El libro Gödel, Escher, Bach. Debe ser interesante. Claro, Gödel, el lógico, Escher, el artista que desafía los temas de lógica justamente con sus monos, y Bach con su fuerza y la diferencia que hizo en su creación musical, que también fue más allá de los esquemas y las cosas establecidas. Mira, me interesó ese, lo voy a buscar, Joaquín, gracias. Chao, profe, tengo práctica, pucha. ¿Cuál era el comando? ¿Cuál de todos los comandos? Los van a ir aprendiendo a medida que los vayan usando. ¿Sí? El de las perpendiculares es PERP. A ver, deja ver si lo puedo escribir ahí. PERP. Así. Es muy fácil. Ok. Bien. Ese es el desafío que tenemos entonces, armar un constructo con estas cositas pocas que acabamos de dejar en esta primera clase. Así es que, Profesora, cuéntame, Natalia. disculpe, no me quedó muy claro el tema del ángulo, que dijo que había como una diferencia con algo del ángulo y algo de la medida. Sí, exacto. El ángulo Sí. es el dibujito ese que tienes. Esos dos rayos que se juntaron en un vértice, esto es un ángulo. Ahora, cuando Ya. yo tomo cualquier cosa y logro medir esa abertura, ¿qué parte de la circunferencia es eso? Entonces digo, esa es la medida del ángulo. Y Ah, ahí uso la notación M del ángulo. ¿Sí? Porque no tengo barritas para poner. ya. Cuando Gracias, vayamos profe. al GeoGebra lo vamos a mirar de nuevo. Ya. No. ¿Siguen ahí, cierto? Sí. Es que me apareció un finalizar la reunión. Parece. Bueno, esta era la clase que nos correspondía hoy día. Y es la clase, es un poco latera, para quienes les vaya a tocar hacer el resumen, van a tener harto que poner. Y la parte de los ejercicios, bueno, el Alexander trae varios ejercicios bonitos y tienen que ser cosas bien simples. Los primeros postulados, las primeras construcciones. Partimos entonces. El postulado número 1, una verdad que acepto y que no cuestiono hoy, ni durante todo este curso, por dos puntos distintos pasa una única recta. Y es por eso que en GeoGebra, si yo pongo dos puntos, pido una recta y me va a trazar solo una. Si el GeoGebra está construido por alguien que sabía geometría, sabía matemática, que sabía cuáles eran las cosas verdaderas y por lo tanto se podían programar. Ese es nuestro primer postulado. No tiene muchos comentarios. El segundo postulado tiene hasta nombre porque uno lo usa tantas veces que, para no estar diciendo todas las veces, por el postulado que dice toda esta cosa, la medida de un segmento es un único número real positivo. Uno dice, bueno, obvio. No es tan obvio, tengo que creerlo. Y fíjense que un segmento no puede medir cero. A veces uno puede hacer ya, bueno, voy a permitir que sean cero, pero entonces tiene que estar haciendo todas las veces toda una construcción para demostrar que, por ejemplo, dos puntos son iguales. Aquí, si tomo dos puntos distintos, voy a tener siempre un segmento.
por lo tanto siempre va a haber un número real positivo asociado a su medida. Así es que notar ahí que esto es un postulado de existencia y unicidad. En álgebra seguramente muchas veces hablaron de lo que eran los teoremas de existencia y unicidad, que a uno la engañan ahí diciéndole es un único no sé qué, y resulta que por un lado tiene que demostrar que es un existe, y por otro lado que es un único. Este es un postulado de existencia y unicidad. Existe la medida de un número y esa medida es única, ¿sí? Y fíjense que aquí sí que ya nos alejamos de los griegos, dejamos al tiro los números reales, porque si no nos vamos a meter en un tremendo lío cuando nos salga la raíz de 2, no vamos a saber qué hacer. ¿Ya? Y otra vez escribo ahí porque cuesta que me hagan caso. AB es la manera en que representamos la medida del segmento AB, ¿sí? Para tener cuidado. Y aquí, fíjense que ni siquiera tengo que escribir el segmento AB. Cuando escribo AB con la rayita arriba, estoy usando también la palabra segmento. Me la puedo evitar, la puedo dejar también. Más adelante la dejé expresamente, justamente para volver a esto. Pero acordar. Y entonces la definición con la que partimos en esta clase, la distancia, ¿cómo entiendo yo la palabra distancia, ahora desde mi metalenguaje, como el camino más corto entre dos puntos? Es simplemente la medida del segmento que ellas determinan. Esto no es menor porque de ahora en adelante tengo una formulita para calcular la distancia, que es la que usan, por ejemplo, en geometría analítica. ¿Sí? Aquí estamos más atrás de la geometría analítica, no tenemos sistema de coordenadas. El postulado de la adición o de la suma de segmentos, dice uno siempre. Si yo tengo 3 puntos, así, colineales y en ese orden, entonces cuando mido a X y mido XB, la suma me da AB. Fíjense que esto no pasa con dos segmentos que están, cualquiera que están pegados unos en otros, solamente cuando son colineales. Me pasé la, ¿sí? Increíblemente este postulado igual, lo vamos a usar montones de veces. Y voy a tener que mencionarlo. Y como les digo, o digo postulado a la suma o postulado a la división de segmentos, porque vamos a tener uno de ángulos también. Dos segmentos se dicen congruentes si es que tienen la misma medida. De nuevo, los segmentos, igual que los ángulos, no son iguales. Los segmentos son congruentes. Lo que son iguales son las medidas, porque las medidas son números. En geometría, la palabra congruente está separada de la palabra igual. ¿Y semejanza, profe? Semejanza es otro concepto. Semejanza Ah, tiene ya, que ver con que están hechos a la misma escala. ya, Semejanza es el tema del otro curso. Aquí es congruencia lo que nos interesa. ya. Y la primera construcción es el segmento congruente a uno dado. Bueno, no, sí, creo que compartí pantalla completa. Ustedes me van a decir. Están viendo que estoy tratando de abrir el GeoGebra, ¿no? Sí, Sí, profe. Ah, ya. En esta clase 2, que es la primera clase práctica, digamos, no vamos a tener todavía justificación para las construcciones. Fíjense que tomé el GeoGebra al tiro en el modo geometría, justamente para no contaminarme con los ejes, que no los tenemos acá. Pero muchas veces los estudiantes prefieren dejar los ejes como guía. Da lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿están viendo mi pantalla? Yo elijo segmento. A este lado puedo elegir si me cae mal el negro, es deprimente, ¿cierto? Ya, voy a hacer un segmento rosadito mejor, del punto A hasta el punto B, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, que me digan que construya un segmento congruente a AB que esté en la recta esta que está aquí y que parte en C. También con la recta, por si acaso, en este monito de aquí, bueno,
puedo elegir, por ejemplo, ponerle otro tipo de corte, puedo también elegir ponerle otro color, etc. En eso ustedes van a aprender a jugar y espero que la obra de arte les ayude. Bueno, esto tiene algo que se llama un compás. Ahora, el compás es bien fome, no es como el de uno que uno lo toma con la mano y lo mueve. Con la herramienta compás, ¿cómo voy a medir este segmento? Me paro en A y después en B. Y entonces el compás es esto. Esto es como si yo hubiera abierto mi compás y vaya de un lado a otro. Y entonces voy y me paro en C y el compás me dice que ahí y ahí hay puntos para los cuales la medida es la misma. Fíjense que entonces voy a ir a buscarle aquí, le voy a pedir los puntos de intersección, punto de intersección, punto de intersección. ¿Me siguen, verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Profe. Ya. Y entonces ahora tengo dos segmentos que construí congruentes. Uno lo voy a pintar en azul para que se note. Y el otro lo voy a pintar naranjo. Va, mira qué pesado, me cambió el color del otro. Siempre me pasan esas cosas a mí. Yo puedo pedirle, puedo ir a comprobarlo. Déjenme pedir la vista algebraica. Ahí está toda la construcción, ustedes saben, pero yo le puedo preguntar, ¿cuánto mide AB? No, aquí ya están medidos. El segmento AB, 5.52. El segmento CF, 5.52. El segmento CE, 5.52. Ah, la achunté, justo me quedó como quería. Déjenme. ¿Qué pasa si yo achico mi segmento? Miren acá las medidas. 287, 287. Las medidas también cambian ahí. Entonces, de esa manera aprendo a modelar en GeoGebra. Estoy comprobando que efectivamente con esta herramienta lo que hago es construir segmentos congruentes. Fíjense que además, yo con esta herramienta de punto en objeto, le puedo poner un punto a esta circunferencia y puedo hacer otro segmento. Ahora lo voy a poner en azul. Aquí. ¿Y qué pasa con el segmento CG? ¿Sé algo yo de ese segmento CG? Tiene la misma medida que CF y que CE. Y por lo tanto que AB, y por lo tanto son congruentes. AB y CG son segmentos congruentes. Dejen ver si me aguanta seguir aquí. Profe, Cuéntame. con los segmentos igual se dice que son congruentes, no iguales. Los segmentos congruentes, sí. Ya. La palabra igual se usa para números. Fíjense, ahí estoy escribiendo segmento. No escribí la notación, después lo vamos a ver de nuevo. Es congruente con el segmento CG. Miren que queda bonito. AB congruente con CG. Profe, ¿cómo hizo eso? Aquí en el texto. En esta herramienta texto. Lo hacemos de nuevo si quieren. Aprieto la herramienta texto. Aprieto donde voy a escribir y me aparece esto. Yo puedo escribir hola simplemente y queda así. ¿Ya? Ahí está, hola. Pero si hago una fórmula matemática, como la que acabo de escribir, fíjense que también esa es para segmento. El segmento CE, ¿se fijan? Overline y entre llavecitas, es congruente, siempre con backslash en látex, es congruente con el segmento CF. ¿Por qué? Porque CE
es igual a CF. Esa es la razón. Para que vean la diferencia. Ah, pucha, no les di el espacio, disculpen. CE es congruente con CF, ahí me aparecieron las rayitas, me apareció el congruente, en cambio acá CE es igual a CF. Y como lo comprobé, mirando aquí en mi construcción, miren, aquí está el CG 2.87. Y si todavía no me convenzo, voy y muevo un poco más, muevo de nuevo y voy a mirar los numeritos aquí y resulta que son lo mismo. ¿Sí? Quedó claro, ¿verdad? Tienen que hacerlo y convencerse que pueden. Así es que los segmentos, vamos a decir que son congruentes cuando tienen la misma medida. Medidas iguales, segmentos congruentes. Y esa fue nuestra construcción de un segmento congruente. El punto medio de un segmento es ese que lo divide en dos segmentos congruentes. Y la demostración de la existencia, de nuevo, es constructiva. Esa va a ser nuestra siguiente construcción en GeoGebra. Aquí. Déjenme. Voy a abrir un archivo nuevo para que no... Siempre no hay qué hacer con la barrita de foto porque siempre lo que voy a usar es lo que me tapa. Ahí, nuevo. No voy a perder nada. Muy bien. Entonces, ahí voy a... Ok. Vamos a dibujar un segmento primero. Y está en azulito, ahí quedó. ¿Ya? Pónganme atención. Voy a usar de nuevo el compás. No, voy a cambiarlo, simplemente da lo mismo, para que aprendamos a usar otra herramienta. Voy a usar la circunferencia. De centro a punto. ¿Sí? Y la voy a hacer naranja. Y la voy a hacer con línea cortada. Voy a hacer una circunferencia que parte en A como centro y llega a B. Y ahora voy a hacer lo mismo, la misma circunferencia, pero que parte en B y llegue a A. Fíjense que se formó ahí dos anillitos enlazados. Entonces le voy a pedir que me entregue sus puntos de intersección. Bueno, yo lo estoy haciendo aquí en GeoGebra. Esta la gracia también es hacerla con el compás. Ojalá que lo hagan y se den cuenta que pueden manipularlo sin problema. La construcción es la misma, por supuesto. Encontré esos dos puntitos de intersección. Claro, cuando uno ocupa el compás, lo único que hace son unas muesquitas, pues no hace toda la circunferencia porque es una pérdida de tiempo. Pero aquí con el GeoGebra lo dibujé entero, total. El GeoGebra no se demora nada. Y ahora voy a unir con un segmento, y para no confundirlo con ese, también le voy a cambiar el color. Voy a usar el puro naranjo para las construcciones. Idea mía, no es necesario que ustedes lo hagan. Estoy mostrándoles que uno puede hacer todas esas variaciones. Cambiarle el color a los puntos, cambiarle el nombre a los puntos, etc. Voy a unir estos dos puntitos que quedaron ahí. Y por ahora, del sombrero del mago, simplemente el punto que encuentro ahí en esa intersección es mi punto medio. A este sí que lo voy a renombrar, porque no quiero, como hacer punto medio, me gusta que se llame M. Si lo quiero resaltar, le voy a poner un rojo furioso ahí, para que se note. Ese es mi punto medio. ¿Cómo sé yo si es mi punto medio? Bueno, voy a ir aquí a mi vista algebraica y le voy a pedir que me diga, perdón, ahí, ¿cuánto mide AM? AM mide 2.78. ¿Y cuánto mide MB? MB mide 2.78. La chunté, es el punto medio. ¿Será siempre cierto? Voy a cambiar mi segmento y miren lo que pasa con AM y MB. 503, 503. No importa cómo lo mueva, para dónde lo mueva,
esa construcción me dio el punto medio. ¿Sí? Y más todavía, voy a usar este ángulo y espero que me resulte. El ángulo me resultó un ángulo recto. Esta herramienta de medir ángulos me dice cuánto mide. ¿Ya? Así es que buena construcción porque me va a ser súper útil. Necesitamos unas cuantas clases todavía para justificarla, pero de que resulta, por lo menos el GeoGebra dice que resulta. Debería creerle. Esa es la forma en que voy a usar el GeoGebra para ir modelando. Después voy a tener que convencerme con un argumento, porque podría ser que esto lo haya programado y me esté dando ideas falsas, por supuesto. ¿Ya? ¿Vamos bien? Espero que se entusiasmen y hagan estas cosas y vean que resultan, porque si no es como fome, después se les va a haber olvidado. Bueno, ahí ya estábamos. La demostración entonces de la existencia por ahora es constructiva. Construimos el punto medio de un segmento y entonces voy a usar la misma construcción para construir la perpendicular a una recta por un punto dado de ella. A ver, ¿cómo podría hacerlo? ¿Alguien se le ocurre? Mientras tanto. Voy a salir de aquí para que sea un archivo nuevo y no... Ahí. Tengo una recta y me dicen que construya una perpendicular que pase por A. Bueno, aquí el GeoGebra tiene la herramienta, la perpendicular que pasa por A, simplemente pincho el punto y la recta y me da la perpendicular. Efectivamente, y ese es lo más fácil, pero ¿cómo se hará? ¿A alguien se le ocurre? ¿Están ahí, cierto? Sí, Ah, ya. pero no entiendo la pregunta. Imagina, ¿a qué se refiere con cómo se hará? ¿Cómo la construimos? Si tenemos solo un compás y una regla. Porque el ¿Un GeoGebra... ángulo de 90 grados? ¿Cómo construye un ángulo a 90 grados? Esa es la pregunta. Mm, Con Si no tiene- el, no se podría usar la herramienta de ángulo. O sea, finalmente eso es lo que voy a usar. Pero ¿cómo supo GeoGebra cómo construir una perpendicular? Con las cosas que tenemos. Si yo solo tuviera un papel, un compás y una regla que no está graduada, y en ese Eh, papel está dibujada una recta y un punto, ¿cómo colocando, consigo construir la perpendicular? Disculpa, colocando el compás en el punto A, ¿ya? colocando el lapicito en el punto B y ir subiendo hasta lograr un ángulo de 90 grados, ¿no? Chuta, pero... Bueno, no sabría decirle, quizás para mí. Yo ocuparía las Ay, esquinas de la hoja. conferencia. Espérate, ¿la Natalia parece que iba a hablar primero? ¿Qué iba a decir Natalia? No, yo le dije que ocuparía las esquinas de la hoja simplemente. Ah, está buena. Eso es bueno. Este punto está por cualquier lado, por si acaso. Bueno, lo voy a dejar más cerca. Bueno, lo que vamos a usar es la construcción anterior. Y para eso, a ver, ¿qué tendrá que ver la construcción anterior? Si la construcción anterior me decía que cuando construía el punto medio, entonces em, tenía gratuitamente la perpendicular. Bueno, matemática es ese lugar maravilloso en el que cuando uno no tiene algo, lo puede inventar. ¿No se habían fijado en eso? Circunferencia o compás. Voy a convertir el A en punto medio de algún lado. ¿Qué me dicen de A en este minuto? ¿Qué es ¿Hay el alguna? centro de la circunferencia? El centro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, Es el punto medio entre C y B. es el punto medio entre C y D. Perfecto.
A es el punto medio entre C y B. Y entonces, ahora tengo C y B, sé que voy a llegar a A como punto medio, y entonces voy a construir ese punto medio. Voy a tomar la circunferencia, partir aquí y aquí, me quedó un poco grande, voy a ir a achicarme, ahí, y voy a construir desde aquí hasta aquí. ¿Qué hice? Porque estoy, discúlpeme, al achicarme, me quedé con otra circunferencia. No, estaba bien, mira, eso estaba. Ya estoy, ven, ya, si ya es hora de terminar, pero nos queda bien poquito. Listo, y entonces voy a los puntos de intersección, punto de intersección, punto de intersección. ¿Y qué es lo que voy a construir cuando construya esa recta? Exactamente la perpendicular que me habría dado GeoGebra. Mire, le vamos a cambiar el color para que la vea. A esta le vamos a poner ese rosado bien furioso. Y ahora voy a ir a pedir la perpendicular, y la voy a pedir en negro nomás, que pase por A. Me tapó la que yo hice. O sea que es la perpendicular. ¿Lo vieron? Sí. Repásenlo para que se convenza. Vamos a terminar la clase de hoy con un par de cosas más. Entonces, en realidad tenemos 3 construcciones en una pura clase, y vamos a terminar con un teorema para que hayamos demostrado algo con todo el cuidado que se requiere. Después vamos a ir un poco más rápido, pero hoy día quiero ser bien cuidadoso en eso, y por eso les pido que nos demoremos un poquitito más. El punto medio de un segmento es único. Eso es lo que necesito demostrar. Probablemente en álgebra hicieron alguna demostración de unicidad, porque es ejemplo clásico. ¿Cómo uno demuestra que algo es único? En general, suponiendo que hay más de uno, ¿verdad? Ya construimos el punto medio, así que sabemos que existe. No tenemos el problema de la demostración de la existencia. Nuestro problema es la demostración de la unicidad. Entonces, ¿cómo parto una demostración en geometría? Siempre con siempre es una palabra muy delicada. Casi siempre, habitualmente, con un monito. Ya, un segmento. Me voy a dar uno. No todos los segmentos del mundo, sino que me voy a dar uno, cualquiera, arbitrario, y en ese voy a demostrar. Y voy a suponer que hay 2 puntos. A ver, ¿cómo sería si hubiera 2 puntos medios? Estarían así, pues, uno al lado del otro. Aquí los puse bien exageradamente separados, porque la construcción me dio un punto medio. Pero, ¿y si hubiera otro? ¿Y si con alguna otra construcción pudiera llegar a otro? Entonces, voy a suponer que hay 2. Claro. Y con este monito, aquí voy a empezar a jugar. ¿Y con qué voy a jugar? Con la definición de punto medio. Si el M es punto medio es porque la M mide lo mismo que el MB. Y si el N es punto medio es porque la N mide lo mismo que el NB. Pero es que ahí con las igualdades de los números reales debería poder arreglármela. Ahí debería salir la demostración. Esa es mi primera parte. Entre mi intuición y mi inducción, ¿cómo voy a armar mi demostración? El resto es un poco de fe de que resulten ir haciendo las cosas paso a paso. Entonces, parto, a veces poniendo todas mis hipótesis, todos los datos que tengo, y siempre haciendo alguna figura. En este caso, sea AB, y aquí, como ven, lo escribí, un segmento cualquiera. Uno puede escribir, consideremos AB arbitrario. ¿Sí? Aquí estoy dejando, voy a hacer una demostración universal tomando un elemento típico cualquiera, ¿verdad? Y aquí explico lo que voy a hacer. Demostraremos la unicidad, en este caso, la unicidad del punto medio, por contradicción. Porque aprendí en álgebra, de hecho, que la unicidad en general, ese es el camino para demostrar. ¿Qué significa eso? Que voy a suponer que M y N son puntos medios distintos de A, B. Tengo que ser capaz de llegar a una contradicción. Miren todo lo que me he demorado. Todavía no he hecho nada, van a decir ustedes. Pero es que estoy dejando claro el camino.
Bueno, como tengo ya mi monito, entonces ya sé lo que puedo decir de esos 4 puntos. Como estos 4 puntos son colineales, voy a suponer, y a veces uno agrega ahí sin pérdida de generalidad, porque podría ser que el n estuviera antes que el m, pero eso no va a cambiar la demostración, ¿verdad? Así que puedo suponer que ese es el orden en que están los puntos. Ya. Y ahora entonces voy a usar la definición de punto medio. Como estoy diciendo que m y n son puntos medios distintos de a b, entonces, por la definición de punto medio, esas dos igualdades se cumplen. Son números, así que es un número, son iguales. Ya, y ahora voy a ver qué es lo que pasa. Tengo que la m es igual al mb y que el an es igual al nb. Pero por otro lado, como el m está aquí entre a y n, yo puedo usar el postulado de suma de segmentos y decir que an es igual a am más mn, por ejemplo. ¿Verdad? Ya. Ujú. ¿Perdón? Sí. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces eso es lo que vamos a escribir. Por el postulado de la suma de segmentos y utilizando las igualdades anteriores voy a escribir an es igual a m más mn. Eso fue lo que se me ocurrió. Pero am era igual a mb, así que me voy a cambiar para el otro lado. ¿Sí? Pero mb, voy a retroceder mucho. ¿Qué es lo que es mb? También lo puedo escribir como mn más nb. Así es que mb es mn más mb, aquí me van a quedar 2mn más nb. ¿Sí? ¿Y qué sabía de an y nb? Números reales y que son iguales. Así es que puedo cambiarlo. 2mn an es igual a 2mn más an. ¿Y qué concluyo de ahí? Que se llega a una contradicción porque estamos diciendo que AN es igual a AN más algo. O sea, eso puede pasar, ¿verdad? Siempre que sea algo sea cero. Claro, pero aquí como son segmentos, Exactamente. Esa es ahí está la contradicción. Entonces, como an y mn son números reales, lo que obtenemos es mn igual 0. Fíjense que aquí no me puse a lesear con restar menos an y después dividir por 2 ni ninguna cosa. Esto es una conclusión rápida porque es aritmética básica, ¿ya? No necesito hacer todo eso. Yo me doy cuenta que estos se van y que me queda mn igual 0. ¿Cuál es la contradicción? Que mn no puede medir 0, porque el postulado de la regla dice que un segmento, cuando tengo 2 puntos distintos tengo un segmento, tiene asociado una medida que es un número positivo, y el 0 no es un número positivo. Esa es mi contradicción, y lo dejo aquí escrito, por el postulado de la regla. ¿Sí? Puedo escribirlo de otra forma, como me quede más cómodo, pero todos estos pasos tienen que estar. Eso es lo que quería que miraran en este teorema. ¿Cómo justifico cada paso que doy? ¿Sí? Los pasos importantes. Esto de aquí es un paso, un solo paso hasta allá. No tengo que ponerme a restar el menos a n y a dividir por 2. ¿Está bien? Para terminar, si dos rectas distintas se intersectan, lo hacen en un único punto. Ahí, por ejemplo, usé las letras L1 y L2. No tengo puntos en las rectas, no tengo 2 puntos, tengo uno solo. Entonces las llamé L1 y L2. Y cuando vamos a escribir la intersección, se escribe así. L1 intersección L2 es la intersección, acuérdense que es un conjunto, eso lo vieron en álgebra, por lo tanto tengo que escribir el punto entre llavecitas. No es L1 inter L2 igual O, es igual al singleton de O. ¿Sí? Para dejar clara la notación. Y cuando tengo dos rectas que están en un mismo plano, porque eso cambia cuando vamos al espacio, y tienen intersección vacía, entonces las rectas se llaman paralelas, ¿verdad? Y ahí escribimos de esta forma, también ese es un comando LaTeX, parallel, por supuesto. Y si dos rectas tienen más de dos puntos en común, o sea, si dos rectas tienen más de un punto en común, entonces, por el postulado 1, que dice que por 2 puntos pasa una única recta, la única posibilidad es que las dos rectas coincidan. Así es que no hay más posibilidades. O
se intersectan en un punto, o su intersección es vacía, o yo me equivoqué y siempre fueron la misma recta. ¿Sí? Eso después en álgebra lineal uno lo transforma en lo que hace con los sistemas. Y este es el famoso postulado 5, del cual deben haber oído hablar más de una vez. En un plano, por un punto externo de una recta, pasa una única recta paralela a ella. Va a estar en un plano. Por eso que GeoGebra tiene la herramienta para construir paralelas. En nuestra geometría plana no hay dos rectas paralelas que pasen por X, paralelas a la recta azul. En esto cambié el orden de lo que está en el libro, nuestro libro Guía de Alexander, porque el postulado 5 es tan famoso. La primera vez cuando lo hicimos con la Mariana, seguí el orden, pero era feo llamarle postulado 5 a un postulado que no tenía nada que ver. Así que eso quedó cambiado. Para terminar con los objetos no definidos, el plano y el espacio, que el plano tiene dos dimensiones, contiene infinitos puntos, infinitas rectas. El espacio también es un objeto indefinido y se entiende aquí como el conjunto de todos los puntos, rectas, planos, etc. Y es lo que tiene tres dimensiones que llamamos largo, ancho y alto. De allá viene nuestra tradición de que el mundo tiene tres dimensiones. Y para eso hay tres postulados que vamos a dejar ahora. Vamos a muy rara vez salir del plano para mirar otros planos, pero los vamos a dejar aquí escritos para que queden. Hay un único plano que contiene tres puntos dados. Si dos planos distintos se intersectan, su intersección es una recta. Y dados dos puntos distintos de un plano, la recta que los contiene también está contenida en dicho plano. Lo tienen todo escrito ahí. Estamos todavía con unos minutos que quiero mostrarles una herramienta que yo creo que les va a gustar. Les pueden dar ganas de explorar un poco más. Aquí uno puede elegir gráficos 3D y llega a ese mundo. Y aquí puede definir puntos. A, por ejemplo, el punto 1, 2, 3. Y me lo marca ahí. B, el punto, no sé, menos 1, 3, 0. Ahí está mi punto. Mi punto C, que puede ser 1, menos 2, no quiero irme muy lejos, por eso estoy aquí. Aquí. C igual menos 1, menos 2, 3. Ahí hay tres puntos, fíjense que esto también yo lo puedo mover y aquí tiene más sentido porque estoy mirando ahí mis tres ejes, los voy a dejar ahí para que los vean. Y los puntos, ¿dónde están? Y tengo aquí la herramienta, ya que hay un postulado que me dice que hay un solo plano por tres puntos. Con esta herramienta, elijo ese punto, elijo ese punto, elijo ese punto, y me muestra el plano que los contiene. Y lo puedo mirar desde todos lados. ¿Se fijan? Y puedo mirar, ¿para qué voy a construir otro plano? Miren el plano del suelo. Se intersectan esos dos planos. ¿Dónde se intersectan? Ahí se está moviendo para mostrármelo. En esa recta que está ahí. Ahí lo paro. Y mi último postulado dice que por dos puntos que están en un plano, la recta que los contiene también está en ese plano. Ya voy a tomar este y voy a tomar ese. Y voy a ir a mirar qué pasa, porque ahí pareciera que están iguales, pero podría ser, como les digo, que Escher programó esto. Miren cómo está, pegadita. Ahí la veo. Efectivamente. Entonces pueden, si les interesa el tema, ir a jugar ahí con los planos y los puntos. Bueno, y hay muchas otras herramientas ahí de paraboloides y cosas así que pueden ayudarle. Así es que esa fue nuestras dos clases de hoy día. Por eso fuimos un poco rápido,
pero en realidad lo importante era que conocieran las construcciones, que conozcan también los postulados básicos. Cuando termine este curso ya vamos a haber llegado al postulado 23, parece, porque a uno le parece que es tanto lo que ya tiene que creer, pero la verdad es que es mucho, mucho más. Profesora, Cuéntame. en este curso vamos a tener que hacer demostraciones, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, pues, o sea, Y si usted no en vino las a de- aquí a hacer demostraciones, sí, pero más que nada lo preguntaba porque en el hecho de las demostraciones hay que escribir que, por lo tanto, por lo dicho en el postulado 5, por ejemplo, y con eso tenemos que ayudarnos en la demostración, ¿cierto? claro, y eso fue lo que les dejé en la rúbrica, por ejemplo, las tareas, bueno, y que son esencialmente en todas. Cuando miro la completitud de la tarea, eso es lo que miro. Cada paso estuvo justificado por lo que correspondía. Ah, ok. Y lo que les estaba mostrando ahora es que no se trata, porque a veces me pasa que entonces empiezan a justificar, vamos a sumar el inverso aditivo y vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo con un medio ahí, en las cosas eh, aritméticas. Lo que quiero es que sus fundamentos estén en los postulados de la geometría. La parte aritmética ya está, esa la pueden usar, ¿sí? Pero en geometría, hasta el último día usted tiene que decir es por el postulado de la regla que estamos usando, haciendo esta propiedad, Comprendo. Ya. ¿sí? Muchas gracias. Y por eso les dejé ese teorema ahí con tanto detalle. Eso es lo que espero usted. Y por eso también les decía la clase pasada, tengan otro yo, un amigo imaginario, una hermana chica, qué sé yo, a quien le están contando la historia. Le están explicando con todos los detalles y con todos los porqués. Los que tienen hermanos o hermanas chicas saben que jamás se conforman y que están siempre. Pero ¿por qué es? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué sí es muy feo. Uno tiene que saber por qué. ¿Sí? Profesora, Cuéntame, ¿le puedo Natalia. pedir un favor? ¿Podría compartir pantalla en la página que estaba antes del plano y el espacio? Por favor. Sí, claro. ¿Ahí? Esa, el postulado 5, ese no lo entendí muy bien. Bueno, porque qué bueno, porque significa que este es el más complejo de todos. Esta es una historia larga, este postulado, y de hecho es famoso porque las 28 primeras afirmaciones de Euclides en su famoso libro no lo usaron. Y entonces este significó que hubo mucha gente que se puso a tratar de demostrarlo. Hasta que este es el que da el paso a la geometría no euclidiana. Este es el postulado que hay que mirar. Así que me alegra mucho que no lo hayas entendido. Lo que dice es que si yo tengo una recta, que es la que está dibujada ahí en azul, y tengo un punto que está en otro lado, estamos en el plano, en un solo plano, digamos, y tengo ese punto X, le puse yo ahí para que se notara, y entonces existe una única recta que pasa por ese punto y que además es paralela a la recta azul. Y este es un postulado, esto lo tengo que creer, me caiga bien o me caiga mal, esto es cierto en este curso, verdadero por dogma de fe. Ya. Ah, ya sí, ahora lo entendí. ¿Ya? Sí. Vamos a aprender a construir esa recta y todo lo demás. Y como te digo, este postulado es el que va a, eh, a darnos el pie para lo que vamos a hacer más adelante con las geometrías nucleares. Bueno, eso en el otro curso. En este, ese es nuestro postulado. Profe, Cuéntame, Rodrigo. tengo una consulta. Entonces lo que estamos viendo ahora es geometría euclidiana, ¿o no? Sí, claro. Geometría euclidiana, sí. Ah, Basar los entonces el postulados. otro vamos a ver geometría no euclidiana. Sí, pues, en la negación del postulado 5 es lo que lleva a las geometrías nucleares. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos queda entonces la última actividad que recordarán que es el sorteo. ¿Están listos o listas? Sí. La clase 2
la que van a resumir. Por supuesto que pueden usar cosas de la clase 1 si quieren. Y como ven, las aplicaciones que pueden poner aquí son muy simples. En eso les recomiendo mucho que vayan al libro de Alexander, porque ahí tiene hartas aplicaciones sencillitas de mediciones y de cosas. Si ustedes se ponen en el lugar de sus estudiantes, que esto lo van a ver en séptimo, ¿será? ¿Sexto tal vez? No he preguntado. Entonces, realmente tienen que usar aplicaciones muy sencillas al principio. También las que les ayuden a ustedes a entender. ¿Mm? Así es que estoy segura que pueden encontrar algo. Vamos a Profe. sortear 2. Cuéntame. ¿La presentación que vimos está en el campus o va a estar? No, la presentación es la clase, la puedes mirar en el video. La clase Ah, está. La clase está ah, desde el lunes pasado con todo el punteo. ¿Sí? Hay un ya. PDF con todo. Exacto. El Sí, PDF sí, es la sí, la clase. había visto. Mira, Ya. esto fue algo que acordamos el semestre pasado, que preferían mirar un PDF para la clase y que la presentación sirviera solamente para que yo hiciera la clase. Ah, ¿Ok? ya entendí. Ok. Bueno, Bueno, vamos con el sorteo entonces. Primera persona elegida será Araceli. ¿Estás ahí, Araceli? Bueno, se tendrá que enterar. Creo que no está, profe, porque está en la práctica. Tienes Entonces, toda yo la le puedo razón. avisar. Tienes toda la razón, sí. Perfecto. Bueno, ella tiene la obligación de mirar esta clase, porque está justamente en práctica. Bueno, la Araceli es una de las elegidas. Trasladé la lista desde la intranet. Por eso que a mí no me gusta cuando las personas se las nombran como Chamía, Millaquén, Araceli, etc. Pero eran muchos ustedes para que yo los pasara a mano. La segunda persona elegida es Joaquín Rivera. ¿Estás ahí, Joaquín? Bueno, también se tendrá que enterar cuando vea la clase y se lleve la sorpresa de que fue sorteado. Tengo una consulta sobre ese sorteo, profesora. Bueno, Según a la siguiente semana, las personas que salieron esta semana ya no participan. ¿O no, cómo es? no, porque esta es, no me acuerdo, ahora está ahí anotado ahí un porcentaje de tu nota, el 25% parece, de tu nota teórica. Entonces, están los 50 divididos y a cada uno le va a tocar cuando le toque, digamos. Ya, ya, por eso le digo. O sea, claro, la Es Araceli y el, Joaquín tienen que mandar ahora y listo. Ya, esta nota ya la tienen lista. ya, comprendo. Está bien. Si no quedan más preguntas ni dudas, terminamos aquí. Que tengan buen fin de semana. Igual usted, igualmente, chao, lo que que esté falta súper por bonito. entrar al También, grupo. profe, Bien, esté bien. Profe, Chao, igualmente.